¿Qué tal, amigos? Los saludo desde el punto más alto del glorioso Estadio Azteca en un día histórico para nuestra patria. México contra Inglaterra en octavos de final, nos jugamos el pase para estar entre las 8 potencias del mundo. A ver qué sorpresas nos depara este choque de gigantes, y sí, les confirmo que estoy arriba del todo en la última fila. Literalmente es el último asiento. Desde aquí arriba se aprecia la imponente estructura que colocaron en el techo tras la histórica remodelación. Miren esa espectacular cubierta roja en el Coloso de la Ciudad de México, un detalle de primer nivel para hoy. La gran novedad de hoy es que colocaron banderas mexicanas en la cabecera norte, solamente las verán en ese sector. Están arriba y abajo, un mosaico verde, blanco y rojo que lucirá espectacular y que hará vibrar a toda la afición. Todo listo en la cabecera norte, amigos, repito, es solo de este lado y no en todo el recinto. Un esfuerzo exclusivo para la cabecera norte, mientras que enfrente contemplamos la enorme tribuna sur. Habría sido un sueño ver todo el estadio tapizado de banderas, pero hoy nos enfocamos en este sector norte. Seguramente fue por pura logística. Organizar algo de esa magnitud en el templo del fútbol mundial es un reto. Así que no busquen banderas del otro lado, pero les aseguro que este costado se verá simplemente imponente. Y fíjense bien, el cuerpo técnico de la selección inglesa ya pisó la cancha cuando faltan 5 horas para el pitazo. Primero vimos a su fotógrafo oficial y ahora el staff inglés vigila de cerca nuestro mítico césped, examinando cada detalle. Están dándole la última revisión al campo de juego. Observen. Protegieron con lonas las líneas de las áreas y justo ahora las retiran para dejar la cancha en estado impecable. Está pasando la podadora. Son las 2:45 de la tarde y la tensión ya se respira aquí. Atención, se acaba de activar el protocolo por tormenta eléctrica en las pantallas del estadio. Piden al público resguardarse en sus asientos. Las puertas ya están abiertas y la marea verde comienza a entrar. A los miles de fanáticos mexicanos que ya están en las inmediaciones les ordenan entrar y ocupar sus asientos de inmediato. El aviso de tormenta sigue encendido. Todavía nos separan 3 horas para el gran choque contra Inglaterra. Esperemos que el cielo se abra, aunque ya está muy nublado. La prensa internacional ya reporta cada segundo del clima. Todos capturan las imponentes pantallas LED que transmiten la alerta climatológica a todo el Coloso de Santa Úrsula. Menos mal que esto pasa 3 horas antes de jugar. Si ocurriera al arrancar, el juego ya se habría pospuesto. Definitivamente estaríamos retrasados, y justo tras el último relámpago, el cielo del sur de la capital se rompió. La lluvia azotó con fuerza el sur de la Ciudad de México, aunque afortunadamente la intensidad parece ir disminuyendo poco a poco. Debemos vigilar el cielo porque los truenos siguen rugiendo. Miren cómo luz la sala de prensa del estadio más importante del país. Está totalmente repleta. El estruendo de la lluvia golpea el techo mientras cientos de corresponsales de todo el mundo buscan refugio. Fotógrafos, reporteros y el personal de la FIFA nos resguardamos aquí esperando que pase el temporal. Y es que caía una tormenta verdaderamente descomunal. Vean nada más esta toma desde el túnel por donde ingresan los gladiadores al vestuario. Fue exactamente en este punto donde pudimos atestiguar el histórico arribo de nuestra selección mexicana. Ahí va el estratega Javier el Vasco Aguirre, custodiado por la seguridad, directo a dar las últimas indicaciones. En ese instante confirmaron el retraso del juego por la amenaza eléctrica. No arrancaría a las 6 de la tarde. El duelo se postergó 1 hora, fijando el pitazo inicial a las 7 de la noche. La tribuna estalló cantando a todo pulmón los himnos de Juan Gabriel. El tiempo voló entre cantos y así retumbó el Azteca para presionar al arquero inglés Jordan Pickford. Del otro lado, saltó nuestro guardián Raúl el Tal Arrangel, el gigante que llegaba con el arco invicto. Ni un solo gol en 4 partidos de esta Copa del Mundo. Entonces hizo su sagrado ritual.
Se arrodilla con el balón en su guante para concentrarse al máximo. Cerca estaban los otros arqueros de la patria. Ahí veíamos a Carlos Acevedo y al legendario Guillermo Ochoa saludando con orgullo hacia el palco familiar. El enfoque absoluto se notaba en el rostro del defensor Johan Vázquez, concentrado en la gloria eterna. Junto a él, Julián Quiñones, una de nuestras armas ofensivas más letales. La atención estaba sobre César Montes mientras Álvaro Fidalgo enviaba un saludo de aliento a su familia. Nuestro gran central César Montes arrastraba molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico lo probaría en el calentamiento previo. Buscaban ver si aguantaba el inicio, si no, el gran capitán Edson Álvarez estaba listo. Mientras tanto, el joven Gilberto Mora saludaba al público. Gilberto Mora caminó a la tribuna y la afición azteca hizo temblar a Inglaterra. Desde el calentamiento metía presión la hinchada mexicana. Al fondo, André Pierre Gignac charlaba con David Medrano. También andaba el Warrior en la previa de Azteca Deportes con el histórico goleador que salió de Tigres. Sigue definiendo su futuro futbolístico. Tremendo abrazo con el inmortal Jorge Campos. André Pierre Gignac, ya naturalizado, vestía con orgullo la verde. Llevaba el número 10 en el dorsal. Ahí está André Pierre Gignac, leyenda de nuestra liga mexicana, mientras vemos a Gilberto Mora preparándose. Al fondo se ve a César Montes con Edson Álvarez listo como un bateador emergente de lujo. Edson estaba listo por si César Montes no lograba recuperarse en el calentamiento previo. Al final, nuestro gran capitán cuidaba cada detalle. Ahí estaba él, igual que Gilberto Mora, quien se llevó la mayor ovación del estadio cuando la pantalla anunció la alineación azteca. Sonaba el nombre de Jesús Gallardo, pero lo de Gilberto Mora fue espectacular. Al fondo, César Montes le confirmaba al cuerpo técnico su estado. El defensa central mexicano aseguraba que se sentía en perfectas condiciones físicas para arrancar este vital encuentro mundialista. Fue el primero en bajar al vestidor. Justo en ese momento, la tribuna comenzó a recibir a Inglaterra. Una lluvia de abucheos despidió a las estrellas británicas. La minoría de aficionados ingleses intentó responder de inmediato. Se desató un duelo musical en las gradas mientras ellos cantaban Sweet Caroline. Pero el orgullo mexicano no se dejó opacar. Fej de Maná apareció para encender la previa con toda nuestra pasión. No fue solo música. El baile y la alegría de nuestra gente contagiaron el ambiente como en cada partido del Mundial. La marea verde ondeaba maíz de banderas, un espectáculo verdaderamente conmovedor. La gran afición mexicana mantuvo la fiesta viva durante la hora que se retrasó el juego. Entramos al protocolo oficial. Miren nada más este despliegue monumental de banderas, algo que habitualmente solo disfrutamos por televisión. Pero estar ahí a nivel de cancha, viendo cómo se extiende nuestro hermoso pabellón patrio, es otra cosa. La bandera de México lució imponente gracias al excelente trabajo de los voluntarios. El silbatazo inicial está cada vez más cerca. México no presentó cambios. César Montes inició de titular y Edson Álvarez aguardaba como relevo. Mientras sonaba el himno británico, Javier el Vasco Aguirre corría a formarse junto a su cuerpo técnico para vivir el protocolo. Todo listo para mostrarle al mundo entero el respeto y la grandeza de nuestro himno nacional. Escuchar las estrofas de nuestro glorioso himno en suelo propio es una experiencia que estremece el alma. Más de 75,000 mexicanos cantando al unísono, sin duda el momento más emotivo de la noche. Los 26 seleccionados del Vasco Aguirre posaron unidos para la foto oficial, repitiendo el ritual de los 4 encuentros previos. Corrimos de inmediato hacia las gradas de prensa para no perdernos ningún detalle del pitazo inicial. El arranque fue sumamente ríspido con una tarjeta amarilla muy tempranera. La enorme hinchada mexicana comenzó a presionar con todo al arquero inglés. El combinado nacional arrancó con gran ritmo. Jordan Pickford se vistió de héroe tras un soberbio remate de cabeza de Raúl Jiménez.
El centro fue milimétrico y la atajada tan monumental que el propio delantero mexicano se acercó a reconocer al portero rival. Mientras tanto, Edson Álvarez seguía realizando ejercicios precompetitivos por si el cuerpo médico determinaba el cambio de César Montes. Al final, el esfuerzo de César Montes no bastó y debió abandonar la cancha. Sucedió justo en el entretiempo. Observen este tenso reclamo de Thomas Tuchel hacia su principal estrella en el campo. El estratega increpó a Jude Bellingham por una pérdida de balón y el talentoso número 10 no ocultó su descontento. Le lanzó una mirada desafiante a su técnico, pero lamentablemente, segundos después cayó el primer gol de Inglaterra. El gol de Jude Bellingham sacudió el orgullo nacional. Julián Quiñones y los nuestros intentaron asimilar el golpe rápidamente. Gilberto Mora tomó el balón en el círculo central mientras los ingleses celebraban con euforia en nuestra propia casa. Fueron 2 minutos de auténtica pesadilla para la escuadra nacional. Apenas nos estábamos acomodando tras el primer golpe. Cayó el segundo. Jude Bellingham firmaba su doblete para poner el 2-0, celebrando de frente a su pequeño sector de aficionados. Tras fundirse en un abrazo con Declan Rice, la ventaja inglesa dolió en el alma de los nuestros. Luis Romo y Gilberto Mora tomaron el balón con prisa, empujando al equipo a no bajar los brazos. La incredulidad se apoderaba de los maes de rostros mexicanos en la tribuna. El trámite no reflejaba semejante castigo de 2 goles de diferencia. Miren la tremenda frustración de Javier el Vasco Aguirre. Con las manos en la cintura y el saco desarmado, el estratega sabía que México debía apelar a su histórica garra para remontar. Estaba justo al lado de la hinchada inglesa. Ellos gritaban con todo, pero el orgullo mexicano despertó y el equipo empezó a morder en cada jugada. Una jugada a balón parado muy inteligente y México ya acariciaba el gol. 2-1, y a los ingleses les cayó una lluvia encima como a los checos. Les llovió cerveza tras el golazo. La marea inglesa que dominaba esa zona no daba crédito. De repente voltearon arriba, muy molestos, queriendo saber qué estaba pasando en la tribuna. Algunos se calentaron por completo. México ya descontaba 2-1 con el cuarto gol de Julián Quiñones. Tras ese cabezazo, el estadio era un hervidero. Estábamos 2-0 abajo y ahora, con el 2-1, íbamos por la gloria. Buscábamos el ansiado empate. Raúl Jiménez exigía que el rugido del estadio no bajara. El ambiente era una locura. César Montes la tuvo ahí mismo, en el área chica, pero no pudo mandarla al fondo. Miren cómo la tribuna le reconoce el esfuerzo al defensa que despejó. Ahí empezó a calentarse el partido. Jorge Sánchez se encaró con Gorn por fingir la falta, así nos fuimos al vestidor. La selección nacional se juntó en el centro de la cancha para platicar el marcador. El cierre del primer tiempo fue de México. Raúl Jiménez animaba a los suplentes mientras el ambiente inglés se ponía espeso. Justo detrás del arco de Pickford se armó la bronca y la seguridad intervino de inmediato. Por suerte, la situación no pasó a mayores. Mientras tanto, los suplentes salían a calentar. Todo el banquillo del Vasco Aguirre empezó a moverse en el campo. Entre ellos andaba el histórico Javier Chicharito Hernández. Platicando con la leyenda Peter Schmeichel, qué lujo ver al Chicharito Hernández en su papel de analista para esta Copa del Mundo. Estaba en el propio Estadio Ciudad de México analizando el juego junto a Jaime Camila. Apareció junto al Canelo Álvarez, quien mandó un mensaje contundente para sacudirse la tristeza y transformarla en pura alegría. Hoy estoy aquí para que todo el mundo lo sepa. Para que vean lo chingones que somos y se den cuenta de nuestra grandeza. De lo que es México. Esto es México. En el entretiempo volvió la música. La banda Maná encendió el estadio tocando su propia versión del tema, El Rey. Volvemos a las acciones y vemos el ingreso de Edson Álvarez por César Montes. El cachorro no pudo seguir y Edson entró a morder atrás. Al fondo calentaban Brian Gutiérrez y Santiago.
Jiménez, esas eran las variantes que tenía el Vasco Aguirre, quien platicaba muy concentrado con Rafa Márquez. El Vasco dirigía su último partido al frente de México, pues el siguiente proceso será de Rafa. Márquez arrancó el complemento e Inglaterra metió un balón al poste del Tala Rangel. Llegó una dura falta sobre Jesús Gallardo y el banquillo mexicano saltó de inmediato a reclamar. Le exigían al árbitro revisar la jugada en el VAR por una posible tarjeta roja, desatando la bronca entre ambas bancas. La situación se puso muy caliente en esa zona del campo. El árbitro fue a revisar la jugada. Se venía la jugada clave que le permitiría a México reaccionar para buscar la victoria en casa. Íbamos 2-1 abajo, pero se venía una expulsión clave para los ingleses. Roja para Inglaterra. Vean la enorme felicidad de Raúl Jiménez y Gallardo brincando porque sabían que quedaba mucho tiempo. Faltaba prácticamente todo el segundo tiempo. Esto ocurrió al minuto 10 y miren cómo sale el rival. Tapándose la cara con la camiseta tras ser expulsado. México tenía un hombre más y estaba a un gol de remontar el 2-0. Brian y Santiago esperaban entrar para sellar la hazaña nacional. La afición mexicana presionaba a Pickford, entonces vino un peligroso pase largo inglés. El delantero inglés ganó la posición y el Tala Rangel cometió penal. Se venía el drama absoluto. Miren a Bellingham pidiendo el apoyo de su gente para alentar a Harry Kane en el cobro. Antes de la ejecución, Lira fue a abrazar y motivar al Tala Rangel ante este escenario decisivo. México jugaba con uno más, pero ese gol en contra habría puesto las cosas sumamente difíciles para nosotros. En la mente de todos estaba que Harry Kane ya había fallado penaltis en Copas del Mundo, pero el capitán asumió la presión. Tomó la pelota, el silbante le ordenó al Tala que se parara sobre la línea de cal, entonces Johan Vázquez se le acercó al portero para darle un último consejo antes del disparo del 9 inglés. ¡Qué momento de tensión! Tensión absoluta en el Estadio Azteca. El Tala Rangel se acerca a decirle algo a Harry Kane, pero el inglés ni lo mira. Así se vivió ese dramático penal. La locura de los ingleses choca con el dolor de todo México. Mientras tanto el Tala Rangel seguía poniéndose hielo. Se dolía tras ese tremendo choque con Gordon que terminó provocando la jugada. Aquella pena máxima. El Memote Martínez trataba de explicar cómo había sido la jugada, pero el partido seguía. Entonces llegó la esperanza para nuestra selección. Penal a favor de México y el gran Raúl Jiménez toma el balón. Un auténtico especialista, Jorge Sánchez levanta los brazos preguntando cuánto tiempo nos queda de juego. Quedaba bastante tiempo por delante. Con el 3-2 de Raúl Jiménez, la remontada era posible. Gol, gol. Vamos México, vamos. 3-2 en el marcador. 20 minutos más el añadido para que la selección mexicana buscara con todo el empate. Buscando el empate, el Vasco Aguirre mandaba a la cancha al Memote Martínez un movimiento táctico sorpresivo. La afición no entendía la salida de Julián Quiñones, el jugador más peligroso del ataque nacional. Sale Quiñones, entra el Memote Martínez y empiezan los centros. Tensión total en el área, reclamaban una falta. Pero Pickford controlaba arriba. México se volcaba con todo al ataque en un cierre dramático, no apto para cardíacos. El gran Chicharito andaba por la zona de palcos captando las miradas mientras caminaba entre la gente. El histórico Javier Hernández sufría como uno más, los nervios a tope mientras despedían a Harry Kane de la cancha. Nuestra selección seguía bombardeando el área buscando el milagro del empate. El nerviosismo de los ingleses era evidente. Su afición sufría en la tribuna. Llegaban los minutos finales, se agotaba el tiempo y el árbitro añadió la prórroga. 11 minutos de compensación. El equipo mexicano metía a todos en el área, pero faltaba esa última jugada de peligro real. Los aficionados enmascarados en las gradas estaban con rostros desencajados, nadie podía creer lo que estaba pasando.
Habíamos ganado 4 partidos seguidos, casi gritamos el empate con un posible autogol, pero solo fue una ilusión óptica. Se escapaban las últimas oportunidades, disparos, rebotes y centros al área que el arquero Pickford lograba cortar. Incluso el arquero Talarrangel subió a rematar con desesperación en 2 tiros de esquina, pero el árbitro pitó el final. Se terminó todo, silencio y dolor en las tribunas de nuestro coloso. Marcador final: Inglaterra vence a México, un partidazo épico que deja a nuestros guerreros completamente destrozados. Ahí vemos a Julián Quiñones, autor de 4 goles en este mundial y ahora máximo anotador histórico del país, igualando la marca legendaria del Chicharito Hernández y del matador Luis Hernández en las Copas del Mundo. El capitán Edson Álvarez se retira destrozado tras quedar involucrado en esa polémica jugada del penal que costó tan caro. Mientras tanto, Raúl Jiménez agradece a la fiel afición mexicana que no dejó de alentar un solo segundo. Se juntan Jorge Sánchez, Alexis Vega y Acevedo. El arquero inglés Pickford se acerca mostrando un gran respeto. Consuela a Luis Chávez y Julián Quiñones. Vemos también el abrazo con Álvaro Fidalgo, rostros llenos de frustración nacional. Una dolorosa caída de 3-2, un abrazo lleno de tristeza entre los nuestros. El consuelo entre Luis Chávez y Israel Reyes, un defensor que venía haciendo un gran torneo con México. Aunque el Vasco Aguirre prefirió a Jorge Sánchez hoy, los ingleses ahora avanzan para verse las caras contra Noruega. Pickford abraza a Raúl Jiménez y platican sobre ese cobro de penal tan cobrado con maestría por el mexicano. Le explica cómo logró engañarlo. Raúl ya lo tiene dominado en la Liga Premier, pero hoy su gol no alcanzó. México se despide del sueño mundialista. Jesús Gallardo se queda parado en el círculo central totalmente quebrado. Gallardo abraza al capitán de los ingleses, Harry Kane, quien celebra su pase a la siguiente ronda del torneo. Apenas el tercer partido oficial que nuestra selección pierde en el colosal Estadio Azteca, una caída histórica. La única derrota mexicana como anfitriones en nuestros 3 mundiales. ¡Qué golpe tan devastador para todo el país! Pero observen este gran detalle del Talarrangel pidiéndole a un compañero de la banca que se una. Quiere que esté con todo el grupo en este momento difícil. Todos nos preguntábamos de quién se trataba. Es la joya Gilberto Mora, nuestro morita de apenas 17 años que brilló con luz propia en este certamen. Su debut en la Gran Copa del Mundo, el primero de muchos mundiales que jugará vistiendo la verde. Destrozado y con el corazón roto, Gilberto Mora representa la mayor esperanza para el futuro de nuestro fútbol. El cuerpo técnico se acerca a consolarlo tras un mundial histórico donde pusimos el nombre de México en alto. Había tanta ilusión por lo que venía, mientras los ingleses celebraban allá al fondo. Otro jugador que sintió este golpe de forma muy personal fue Guillermo Ochoa. Ya podemos ver a Paco Memo. El arquero ya había anticipado que el final del camino de México en esta Copa del Mundo marcaría también su retiro definitivo de las canchas. El portero confesó que no concibe el fútbol sin defender la camiseta nacional, un adiós sumamente doloroso. Un momento desgarrador. Vemos a Ochoa a la izquierda, justo al lado de Edson Álvarez, el número 4, abraza con fuerza al histórico arquero que brilló ante la República Checa. 6 Copas del Mundo lo consagran en el Olimpo de los porteros mundiales. Ahí lo tienen, una leyenda absoluta. Es una despedida muy dura. Su último juego profesional ocurre justo donde debutó hace años. El ciclo se cierra. Se retira sobre el césped sagrado del Estadio Azteca. El Memote Martínez se acerca a abrazarlo mientras el plantel comienza a agruparse. Quieren decirse las últimas palabras antes de entrar al vestuario y mostrar su eterna gratitud a toda la afición. Miren ese fuerte abrazo de la hormiga González para Guillermo Ochoa, un hermoso gesto de respeto generacional en medio del dolor. Se van sumando Eric Lira, Jesús Gallardo con su inminente salida a Europa y el propio juvenil de las Chivas. Mateo Chávez también está ahí,
vivió su primer mundial y le anotó a República Checa. El joven Mateito estaba quebrado, de los que más lloraron en el campo junto a Orbelín Pineda. Jorge Sánchez, Luis Romo de Gran Torneo y Edson Álvarez aplauden de pie a la tribuna. Poco a poco se reúnen todos. Qué lejos quedó aquella fiesta y los bailes tras vencer a Ecuador. El contraste con la eliminación es desgarrador. Por octava ocasión en los últimos 9 mundiales, la selección mexicana tropieza en octavos. El fútbol nacional no logra dar ese gran salto. No pudimos meternos entre los 12 mejores del planeta. Nos quedamos muy cerca otra vez. Esta generación merecía más. Ahí vemos a Guillermo Ochoa limpiándose las lágrimas tras el emotivo abrazo de Mateo Chávez. Es la despedida de Paco Memo, el adiós definitivo al fútbol profesional. Conmovido por el momento, el histórico arquero se despide besando y tocando el escudo de la selección mexicana. Un escudo que defendió con el alma. Así concluye una época dorada mientras se le acerca Raúl "el Tala" Rangel. Él será quien pelee por adueñarse del arco nacional durante el próximo proceso mundialista. También pasa la hormiga González y se acerca Carlos Acevedo, un arquero con gran trayectoria en la Liga MX. Él buscará adueñarse del puesto mientras los ingleses festejan con locura su pase. De esta manera, la escuadra nacional comienza a retirarse cabizbaja hacia los vestidores. Toca descansar unos días antes de volver a sus clubes, ya que el torneo local inicia muy pronto. La pretemporada está en marcha y la liga arranca en 2 semanas. Termina así nuestro sueño mundialista. Se despide el Tri también Javier "el Vasco" Aguirre, quien así abandonaba su última conferencia de prensa. Concluye el proceso del Vasco Aguirre para abrir paso a la era de Rafa Márquez. Muchas gracias por seguir toda la cobertura de México en el Mundial.